Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida nuevamente a este espacio y que podamos recibir la bendición que el Señor quiere darnos. Y también queremos desearles un feliz sábado, que el Señor nos acompañe en la adoración que solamente Él merece en este día que Él ha establecido a través de su palabra, el día verdadero de adorar al Señor, aunque el enemigo ha interpuesto su falso día, su falso profeta, su falso evangelio, pero nosotros a la luz de la palabra del Señor, pues podemos identificar todas las falsedades del enemigo. Así que pidamos al Señor que podamos disfrutar de este sábado y en este momento que el Señor pueda guiar y dirigir nuestro estudio y nos pueda tocar con el poder de su Espíritu Santo. El propósito principal de este mensaje es alimentar a nuestra iglesia adventista del séptimo día con los mensajes importantes que tienen que ver con los acontecimientos de los últimos acontecimientos de la historia de este mundo, y también llevar este mensaje importante que es necesario a todos nuestros hermanos de cualquier otro credo, para que ellos puedan también recibir la verdad. Voy a invitarles para que podamos inclinar el rostro. Vamos a orar al Señor. Querido amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, querido Padre, por la vida, por la salud, por el privilegio que nos da, Señor, de estar viviendo en este santo sábado y también por la oportunidad de alabarte en estos momentos. Queremos rogar la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte que te manifiestes, bendigas a nuestros hermanos que estarán con nosotros en estos momentos en vivo y aquellos que no lo estarán, pero que estarán después, Señor, te rogamos que tú les bendigas. Pero bendice también a tu iglesia, Señor, sobre la faz de la tierra, y ponemos en tus manos, querido Padre, tu palabra para aquellos que todavía no la conocen, que pueda ser de gran bendición. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, problemas, enfermedades, por todos los motivos de oración que hemos estado orando durante la semana, Señor. Nuevamente los colocamos en tus manos para que tú puedas obrar. Bendice a tu iglesia, guárdala y ayúdanos a cumplir la misión de la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús y con el perdón de nuestros pecados, lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya terminamos de leer el Salmo 119, que nos llevó varios sábados, porque lo íbamos leyendo en base a las letras del alfabeto hebreo, y ahora vamos a leer el Salmo 120, que es bastante pequeño, y tiene un subtítulo aquí que dice: la lengua mentirosa. Qué terrible es que la gente le da poca importancia al asunto de la mentira. A la gente se le hace muy fácil decir mentiras. Incluso han clasificado las mentiras para tranquilizar su conciencia y dicen: es que hay mentiritas de colores, mentiritas blancas o mentiritas piadosas, etcétera. Y algunos toman como ejemplo algunas mentiras que se han dicho en la Biblia para justificar, pero nada que ver. Por ejemplo, el asunto de Rahab, cuando habló, que dijo que se habían ido los espías, y eso era una mentira. Algunos dicen: bueno, pues es que si ella dijo mentiras, pues yo también, y fue justificada, pues yo también puedo decir mentiras. Pero no hay relación absolutamente con la lengua mentirosa, la lengua cizañosa, esa que habla con la intención de hacer mal. Esa que le dice, les voy a poner un ejemplo bien claro, un ejemplo real, que sucede dentro de la iglesia. Se los voy a poner dentro de la iglesia. A esta persona, dice el líder, el pastor de un distrito, le dijo a otro, le estoy comentando una realidad: a esta persona no lo dejen predicar. Esa lengua cizañosa tendrá que dar cuentas. Y se nos hace tan fácil decir o hablar alguna mentira, algún falso testimonio en contra de alguien. Así. Se nos hace tan fácil, tan sencillo hablarlo.
Cuando el Apocalipsis dice los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. El Apocalipsis no dice los asesinos, los adúlteros, los violadores. No dice, por supuesto, que ninguno de ellos. Pero lo que yo quiero que entendamos es que nosotros minimizamos mucho la lengua mentirosa, minimizamos mucho la mentira. El dejar de decir la verdad también es mentira. No solamente decir, no decir la verdad es mentira. Dejar de decir la verdad es mentira. Callarnos ante la injusticia, eso es mentira. Cuando están calumniando a alguien delante de nosotros y nosotros no decimos nada, cuando injustamente están hablando mal de alguien delante de nosotros y nosotros no decimos nada, eso también es mentira, eso es abominación en contra del Señor. Permitir que vengan a nosotros y nos empiezan a decir chismes, aceptar, sentarnos a escuchar los chismes, las mentiras que tienen muchas personas motivadas por el enemigo, y nosotros nos sentamos y estamos escuchando y hasta comentamos. Eso es mentira, eso es estar favoreciendo, fomentando la mentira. Y el Señor dice, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Y lo dice ahí para que entendamos que algo que nos parece insignificante nos va a cerrar la puerta del cielo. Por eso hago énfasis en esto. Nosotros debemos de tener valor para decir siempre la verdad, no importa las consecuencias, no importa lo que suceda. Debemos de decir siempre la verdad, pero claro, a veces el enemigo, o no a veces, el enemigo nos usa y muchas veces nosotros falseamos porque nos convienen las cosas, pero eso es pecado y eso nos va a cerrar la puerta al cielo. Entonces dice el salmista ahí en el Salmo 120, dice: en mi angustia clamo al Eterno y Él me responde. Sálvame, oh Señor, del labio mentiroso. Y el salmista aquí se está lamentando: Señor, yo tengo miedo de ese mentiroso, de ese que anda diciendo mentiras, de ese que me anda dejando en mal, de ese que anda ahí difamándome. Señor, líbrame del labio mentiroso, de lengua fraudulenta. Y quiero decirles, hermanos, que hay muchos. En el mundo hay muchos y en la iglesia bastantes abundan también. No se crean que porque estamos en la iglesia verdadera, que somos adventistas del séptimo día, no hay chismosos, no hay mentirosos, abundan bastante. Y en todos los niveles, no solamente los hermanos, también los pastores, también los dirigentes, todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es decir, no estoy generalizando, por supuesto, pero todo el mundo estamos expuestos a eso. Y hay mucha gente, muchos hermanos dentro de la iglesia que han caído en eso. Y si lo estamos diciendo es porque tenemos las pruebas en las manos. Pero no se trata de condenar y de atacar a nadie, sino de advertir que lo que estamos haciendo es terrible. Porque nosotros no debemos usar la lengua para dañar a nuestro hermano, para dañar a nuestros prójimos. No debemos usar la lengua cizañosa para causar problemas y tragedias. La lengua la tenemos, el Señor nos dio para decir la verdad y para alabarlo a Él. ¿Y cómo es posible que nosotros alabamos al Señor, salimos de la iglesia y comenzamos a tirar veneno con nuestra lengua? Por eso el apóstol Santiago lo dejó bien claro. Y entonces sigue diciendo el verso 2, 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Digo, ¿de qué te sirve estar diciendo mentiras, estar engañando, estar esparciendo veneno? ¿De qué te sirve? Verso 4. Agudas saetas de valiente, afiladas con brasas de enebro. Ay de mí que peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Kedar. Hace mucho que vivo entre los que aborrecen la paz. Soy pacífico, pero apenas hablo. Ellos buscan la guerra.
con su lengua, con sus mentiras, su lengua mentirosa, cizañosa, calumniadora, habladora, chismosa, están haciéndole la guerra a los buenos. Entonces pongamos todo eso en las manos del Señor. Pidámosle al Señor que cuando estén diciendo mentiras se muerdan la lengua. Y no lo estamos usando como chiste, es que es la realidad. Es terrible que nosotros caigamos en la mentira. Es terrible que un dirigente de la iglesia se maneje con mentiras. Es terrible que un hermano laico encargado que tenga algún puesto importante de mucha responsabilidad en la iglesia se dirija con mentiras. En cualquier nivel de nuestra iglesia es terrible eso. Y es terrible que nosotros como cristianos andemos metiendo veneno, andemos soltando cizaña, porque nosotros no hemos sido puestos para eso. Qué bueno que el Señor nos llama la atención al respecto y ojalá que nosotros podamos reflexionar, porque finalmente tendremos que dar cuenta de todo esto. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando? Si usted no, yo le recomiendo que usted, si no ha estado en sintonía con nosotros, busque los 3 videos anteriores, porque estamos presentándoles un material bastante bueno, bastante importante y que le va a servir mucho en su vida espiritual. El propósito es alimentar a la iglesia adventista y llevar el mensaje a cualquier otra persona, a todas las demás personas de cualquier otro credo religioso. Pero es importante entonces que usted vea los videos anteriores, si así le interesa, y nos ayude a compartir, nos ayude a llevar este mensaje. Si usted no puede hacer obra misionera, no tiene tiempo de hacer obra misionera de alguna otra forma, entonces envíe este video a todas las personas que usted pueda. Invite a las personas si tienen tiempo, a escuchar la palabra del Señor en vivo. Y si no tienen tiempo en vivo, bueno, pues hacerlo después. Pero lo importante es que el mensaje llegue a donde tenga que llegar, que es a los corazones por los cuales Cristo Jesús ha venido a morir también. Comenzamos a estudiar qué es el Evangelio Eterno. Ya dijimos que el Evangelio Eterno es el maravilloso plan de salvación y que fue diseñado por el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad. Por eso le llamamos el Evangelio Eterno. Fue revelado por primera vez cuando Adán y Eva pecaron, cuando entró el pecado en el Edén, aquí en la tierra, y entonces se simbolizó en el sistema de ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento. Dijimos que a causa del pecado entró la ley ceremonial, la ley ritual, que cuando al sacrificar al corderito que simboliza a Cristo Jesús, anunciaba que un día Jesús habría de venir a morir por nosotros y entonces poder pagar la paga del pecado, que es la segunda muerte, la muerte eterna. El cielo, dijimos, lo celebró cuando Cristo regresó al cielo. Cristo cumplió el sistema ritual del Antiguo Testamento. Recuerden que Jesús vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta. Y cuando Jesús resucitó, ascendió al cielo y el cielo lo celebró. Y cuando Jesús regresó al cielo, estaban contentos, los seres celestiales estaban animados, estaban contentos y glorificaron el nombre de Cristo Jesús porque había cumplido la misión y el Señor aceptó el sacrificio y la intervención de Jesús. Es necesario recibir los beneficios del Evangelio para poder ser salvos, ya lo estuvimos analizando. La recepción del Evangelio conlleva obligaciones. Acuérdense, también esto ya lo mencionamos. Dijimos que no solamente es que vamos a recibir y que nosotros no tenemos una obligación, como dicen algunos, es que Jesús ya lo hizo todo y ya lo clavó en la cruz del Calvario. No, eso no es cierto. No,
El Evangelio es una fuente de salvación, son las buenas noticias, nos presentan la salvación a través de Cristo Jesús, pero hay obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. La tarea del pueblo de Dios es predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya en los 2 primeros videos dijimos que los ángeles nos ayudan, nos van a ayudar, son nuestros ayudantes para predicar el Evangelio en todo el mundo. El Evangelio será el tópico de estudio por toda la eternidad. Así que durante toda la eternidad nosotros habremos de estar analizando, vamos a seguir analizando el Evangelio, el maravilloso Evangelio eterno. Y bueno, vamos a continuar. El primer anuncio del plan del Evangelio y la conmutación de la sentencia, note bien, Dios prometió que el mismo día que Adán y Eva comieran del árbol iban a morir. Decíamos, esto fue literal. El día que ustedes coman, ese día van a morir. Dijimos que fue literal, pero ¿por qué no murieron? Bueno, vamos a analizar. El Señor, el primer anuncio del plan del Evangelio y la comunicación de la sentencia. Escuchen bien, Dios prometió que el mismo día en que Adán y Eva pecaran iban a morir. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí no dice, porque el día que tú comas, 2 días después o en el futuro vas a morir. No, dice ahí, el día que tú comas vas a morir. Pero Adán y Eva no murieron ese día. ¿Por qué? Ese mismo día Jesús se presentó ante el Padre, escuchen bien lo maravilloso del Señor, y ofreció vivir la vida que el hombre debe vivir y tomar sobre sí mismo la sentencia de muerte que merecía el hombre. Es decir, Padre conmuta la sentencia de muerte contra el hombre basado en la promesa de que Cristo vendría a vivir como una vida perfecta, escuchen bien, y a sufrir la pena de muerte que merecía el hombre. Es decir, el Señor Jesucristo interviene por primera vez y entonces se hace la primera promesa mesiánica, Génesis 3:15, y entonces ofrece vivir una vida cuando Él viniera, cuando se hiciera humano y anduviera entre nosotros, vivir una vida perfecta y morir una muerte perfecta. Por eso decíamos la semana pasada, la justicia imputada que el Señor nos da, el Señor Jesucristo nos da, significa que Él, cuando vamos a Él y pedimos perdón y el Señor nos justifica, significa que pone a nuestra cuenta su vida perfecta y su muerte perfecta. Y no necesitamos más. Pero sí, esa es la primera etapa del proceso, la justificación. Pero la segunda etapa del proceso, que corren paralelas, que le llamamos santificación, ahí viene nuestra responsabilidad, nuestras obligaciones. Tenemos que ponernos en las manos del Señor para ir siendo transformados, para que con su ayuda nosotros podamos ir cumpliendo su voluntad, la voluntad establecida en su palabra, todo lo que el Señor ha dejado aquí en su palabra, incluyendo los 10 mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento. Si usted no está viviendo de acuerdo a eso, es que usted no está dentro del proceso, por lo tanto usted está plenamente perdido. Ahora, Dios hizo la primera promesa evangélica en el huerto de Edén. Dios le prometió a Adán y a Eva que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y lo acabamos de decir, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Muy bien. La pregunta clave es esta. ¿Cuál acto le aplastaría la cabeza a la serpiente? Porque ahí está prometiendo el Señor, ahí está haciendo la promesa mesiánica, la primera. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuál acto le aplastaría la cabeza a la serpiente? La respuesta es que ese mismo día se sacrificaron víctimas y con las pieles Dios cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán
y de Eva. Se sacrificaron unos corderitos. Recordemos que el corderito simboliza a Cristo Jesús. El corderito es el tipo y Jesucristo es el antitipo, y que finalmente cuando se encontraron se cumple esa promesa, y cuando Jesús es crucificado. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y se pudo ver el lugar santísimo. Esto significa que ya no había necesidad. Y el corderito salió, brincó, salió corriendo, escapó, huyó. Esto significa que ya no había necesidad de más sacrificios, porque el sacrificio, el antitipo, que es Cristo Jesús, había llegado. Lo que simbolizaba, hacia donde apuntaban los corderitos, los tipos, había llegado a su cumplimiento. El Señor no abolió nada, solamente cumplió. Y entonces, a partir de ahí, por eso dice el apóstol Pablo que podemos llegar hasta el trono de la gracia del Señor, que no tengamos miedo, vamos a pedirle ayuda. Entonces dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Noten la siguiente declaración: el mismo instante en que Adán se dio a la tentación de Satanás e hizo que Dios le había mandado que no hizo lo que Dios le había mandado que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo: que caiga el castigo sobre mí, yo tomaré el lugar del hombre, dadle otra oportunidad. La transgresión colocó a todo el mundo bajo la pena de muerte, pero en el cielo se escuchó una voz que dijo: he hallado rescate. Por eso es maravilloso el Evangelio eterno, porque fue diseñado en los siglos de la eternidad, pero se aplicó en el momento que era necesario ser aplicado. Solo el que creó a todos podía ofrecer y vivir y morir en lugar de todos. Es decir, solamente Cristo como Dios podía hacerlo. Los ángeles querían hacerlo, pero no podían porque eran seres creados. Solamente uno como Cristo Jesús era la exigencia de la ley, y el Señor lo cumplió. Saludamos a nuestra hermanita Ceci Onofre. Feliz sábado, pastor. No llegó la notificación en vivo. Doy gracias a Dios por un día más de vida. Gracias por sus oraciones, por cada uno de nosotros. Seguir orando por mi familia, especial nuestra vida, especialmente nuestra vida espiritual. Amén. Saludos. Muy bien, hermanita, claro que sí. Vamos a seguir orando, por supuesto. Hemos estado orando y seguiremos orando. Que el Señor me la bendiga, que el Señor se pueda manifestar en sus vidas en este maravilloso sábado. Muy bien. Jesús creó a todos los seres humanos. Recuerden que Jesús es el creador, eso lo deja bien claro San Juan en el capítulo 1, el apóstol Pablo también lo deja bien claro, el apóstol Santiago lo deja bien claro. Jesús creó a todos los seres humanos y por lo tanto es responsable de la existencia de ellos. Solo Él podía tomar el lugar de todas sus criaturas. Acuérdense que Jesús es nuestro creador, nuestro redentor y también es nuestro sustentador. Noten lo que dice San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3 y el 14. En el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús como verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, refiriéndose a Jesús como creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y verso 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Evangelio, Dios estableció el sistema de sacrificios y ofrendas para prefigurar lo que habría de ocurrir en el futuro. Ya lo mencionamos algo así. Note bien, Levíticos capítulo 21, versos 17 al 21, el sacerdote que ofrecía el sacrificio no podía tener defecto físico. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios, de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado,
o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o joroba, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia de sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer los sacrificios encendidos, las ofrendas, encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de Dios. Aquí no hay ninguna discriminación, no vayan a estar pensando, qué discriminatorio es Dios. No. Aquí hay un simbolismo tremendo, se tenía que hacer así porque habría de llegar el verdadero sacerdote y el verdadero sacrificio, que es Cristo Jesús, y Él es perfecto. Simbolizaba lo más apegado, lo más acercado a la perfección. Así que un sacerdote sin defecto ofrecía una víctima sin defecto, que simbolizaba a Jesús y también el sacerdote, por supuesto. La ausencia de defecto físico en el sacerdote y la víctima simbolizaban que en Jesús no había defecto moral. Esto tiene que quedar bien claro. El sistema de sacrificios no podía quitar el pecado. Era un sistema de deberes. Cada vez que se ofrecía un animal, Jesús se presentaba como fiador, note bien, y anunciaba que pagaría la deuda. El pecado recibía el pecador recibía el perdón tan solo en base a la promesa del Mesías venidero. Es decir, cada vez que se sacrificaba un corderito, se recordaba y se anunciaba que Jesús habría de venir a pagar finalmente esa deuda que ahora simbólicamente se estaba pagando. Hebreos capítulo 10, verso 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El cumplimiento de la promesa por su vida perfecta. Escuchen bien, eso ya lo he estado enfatizando. Jesús tejió un manto de perfecta justicia para todos. Por eso nosotros decimos que cuando vamos al Señor, somos perdonados, somos justificados. Es como si nos pusiese su manto de justicia y nuestro Padre Celestial nos mira como si nunca hubiéramos pecado. En nuestro planeta y en nuestra carne de pecado, Jesús se enfrentó a todas nuestras tentaciones. Fue tentado en todo, recuerden, y vivió una vida sin pecado, pero no pecó. Y fue tentado con mucho más poder que nosotros. Pasó el camino donde transitamos todos nosotros, pasó por lo que nosotros hemos pasado y ganó la victoria en cada paso que tuvo. Venció el pecado en la semejanza de carne, porque recordemos, Jesús no vino a actuar aquí. Jesús era completamente humano. Era perfecto, por supuesto, no tenía pecado, pero pudo haber pecado y sin embargo no pecó. Así que esto es maravilloso. Así fue que tejió su manto de perfecta justicia, y en cada acto de obediencia Jesús le añadió un hilo a su manto, y entonces cuando somos justificados, cuando nos imputa su justicia, pone su vida perfecta a nuestro favor y su muerte perfecta a nuestro favor. Hebreos 4:15 dice, allí Jesús fue el sacerdote sin mancha, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 7, verso 26, Jesús fue el sacerdote sin mancha, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que más claro no puede estar el asunto en la Biblia. Primero de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19, Jesús fue la víctima sin mancha. Noten bien, si no hubiera tenido ningún caso, si no entonces nosotros estuviéramos perdidos, pero estamos teniendo esperanza de salvación en Cristo Jesús, porque fue sin mancha, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, escuche bien, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio eterno, pues, que fue diseñado en los siglos de la eternidad y aplicado cuando fue necesario
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Saludamos a nuestra profeta Janet Cano, dice: feliz sábado, queridos hermanitos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de estar con bien en este hermoso sábado. Gracias por sus oraciones y gracias por nuestro querido pastor David por este interesante mensaje. Muchas bendiciones de nuestro Dios. Les pido orar por mi salud, pues ando un poco enferma. Claro que sí, mi hermanita profeta, vamos a orar por usted, claro que sí, cómo no, todos los días oramos por usted y ahora vamos a pedir al Señor que le toque con su mano poderosa y que le pueda restablecer su salud. Que el Señor me la abrace con mucho poder. Jesús sufrió nuestra sentencia de muerte. Él se ofreció por amor a nosotros y Él la sufrió. En el principio, note bien, el hombre pecó. Cuando pecó, perdió el manto de la justicia espiritual y quedó espiritualmente desnudo. ¿Se acuerdan que dijimos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Y de la gloria, la luz, el manto de luz que cubría a Adán y a Eva, la gloria del Señor. Y fue lo primero que perdieron. Por haber perdido el manto espiritual, perdió también el manto físico. Y el resultado final fue la desnudez de la muerte. Así lo maneja el apóstol Pablo, la desnudez de la muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados. Tomó sobre sí nuestra desnudez espiritual. Colgó sobre la cruz completamente desnudo. Sufrió la desnudez de la muerte. Los soldados le quitaron a Jesús el hermoso manto blanco sin costura y quedó completamente desnudo. Se hizo pecado y tomó nuestra desnudez sobre sí. Noten lo que dice San Juan capítulo 19 versos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados, recordando el Salmo 22, por supuesto. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, no cometió pecado, lo hizo pecador, pero no cometió pecado. Isaías 53, 5 y 6, bastante conocido por todos nosotros: mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los dos empleadores de Romanos 6:23. Note bien. Si trabajamos para el Señor, Él nos pagará nuestro justo salario, que es la muerte. Si trabajo para el Señor justicia y sin embargo le pagó el salario, del Señor pecado. Entonces, cuando Jesús exclamó en la cruz: consumado es, la provisión para la salvación de todo ser humano estaba completa. Una vida perfecta, una muerte por el pecado estaba disponible para el pecador. Así que el Señor ya lo había hecho todo, absolutamente todo. Ahora ya todo dependía de nosotros si aceptábamos o rechazábamos el plan de salvación. Entonces, déjenme repetir los dos empleadores de Romanos 6:23. Acuérdense que la paga del pecado, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si trabajamos para el Señor pecado, Él nos pagará nuestro justo salario, que es la muerte. Jesús trabajó para el Señor justicia y sin embargo, escuchen bien,
se le pagó el salario del señor pecado, porque Él estuvo dispuesto a ofrecernos su vida para rescatarnos. Y en la cruz del Calvario, Él pagó, aunque Él trabajó para el Señor, para la justicia. Él sufrió la segunda muerte, sufrió la paga que recibió fue la paga del pecado, la que nosotros debíamos haber recibido. Entonces, noten lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versos 12. Ya vamos a ir terminando, porque no vamos a dejarle por aquí más o menos, porque no vamos a terminar. Pero déjenme leer el Apocalipsis 5, 11 y 12. Miré aquí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y a los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, es decir, que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente tenemos que rendirle homenaje, gloria y honor a Cristo Jesús, porque Él es el único medio de salvación. Nadie más nos puede salvar. No, usted no se puede salvar haciendo obras buenas. Usted no se puede salvar tirándose la espalda. Usted no se puede salvar haciendo nada. Solamente se puede salvar aceptando por fe el sacrificio de Cristo Jesús. Y muy bien, bueno, vamos a dejarle hasta aquí, porque ya si me meto a la siguiente parte, pues vamos a dejarla inconclusa, y el próximo sábado que regresemos, pues como que vamos a andar un poquito fuera de contexto. Queridos hermanos, queridos amigos, es importante nosotros entender qué es el Evangelio eterno, porque qué es el Evangelio eterno, y es lo que estamos estudiando, es decir, el maravilloso plan de salvación, cómo es que nosotros, sin merecerlo, por gracia, estamos siendo salvados por Cristo Jesús, pero si nosotros le aceptamos. Durante esta semana nosotros hemos estado orando, hemos seguido orando por cada uno de ustedes, hemos seguido poniendo las peticiones y la vida de cada uno de ustedes, porque el único que puede ayudarnos, el único que tiene poder, el único que puede estar pendiente a nuestra situación es nuestro Dios, y a Él es que oramos, y a Él es que vamos. Y bueno, solamente el Señor sabe cuál es su voluntad. A veces hemos estado diciendo durante las lecciones de escuela sabática, a veces la voluntad del Señor no la entendemos, porque a nosotros nos parece dura, nos parece difícil, pero siempre hemos dicho, la voluntad del Señor es lo mejor. Así que pidamos al Señor fuerza para aceptar su voluntad, y porque estando en sus manos siempre será bueno, siempre su voluntad será una bendición para nosotros. Así que seguiremos orando por cada uno de ustedes, por los enfermos. Hay una lista de enfermos ahí de los que nosotros sabemos, pero oramos también por todos los enfermos que no conocemos y que no sabemos cómo está su situación, para que el Señor pueda apiadarse de ellos y pueda darles el aliento necesario que necesitan allí, pero sobre todo la esperanza de vida eterna, aunque sea en el último hálito de vida. Dice aquí nuestra hermanita Ceci Onofre: falleció el tío, pero se fue sin dolor. Gracias, pastor. Es lo que estábamos diciendo ahorita. Gracias, hermana, por la información. Es lo que estamos diciendo ahorita. No sabemos la voluntad de Dios, pero dice la hermana, se fue sin dolor, y se fue en las manos del Señor, porque aunque sea en el último aliento de su vida, que ellos desciendan al sueño de la muerte con la esperanza bendita de Cristo Jesús. Por eso no hay que descuidar a los enfermos, por eso hay que estar ahí con ellos, hay que alentarlos, hay que tratar de estar presentes. Así que tenemos nosotros que intervenir con la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, pues nuestras condolencias para la familia de nuestro hermano Alejandro. El Señor lo ha llamado a descansar, pero creemos nosotros que con la bendita esperanza. Así que el Señor les abrace con poder, que les consuele y que les aliente esa esperanza bendita en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar y para
seguir poniéndonos en las manos del Señor. Querido amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la comunión que hemos tenido contigo. Queremos rogarte, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestra indiferencia. Y en esta mañana, Señor, te rogamos de manera muy especial por la familia de nuestro hermano, de tu hijo Alejandro, Señor, que has llamado a descansar. Te rogamos, Señor, que tú les consueles, pero que ese consuelo, Señor, pueda motivar la bendita esperanza en Cristo Jesús. Que ellos puedan abrir su corazón también a Jesús, para que la muerte no signifique, Señor, nada en nuestras vidas. La primera muerte, porque habremos de descender con la esperanza en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, por los demás enfermos, tú sabes quiénes son, hemos estado pidiendo y orando por ellos, y también por aquellos que no conocemos. Por todas las necesidades de nuestros hermanos, Señor, de tu iglesia, y porque esta palabra, Señor, que hemos predicado, puede llegar a los corazones necesitados. Te lo rogamos, te lo pedimos todo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues si el Señor nos presta vida y salud y todas las condiciones apropiadas para transmitir, estaremos con ustedes el próximo sábado, y que el Señor les bendiga grandemente y les abrace con poder.